Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Lo prometido es deuda, entonces vamos a revisar de alguna manera lo que teníamos para la clase de hoy. Entonces aquí en archivos tenemos un archivo que se llama, a ver, déjenme yo reviso, dice buscar trabajo. A ver yo si es este. En un segundo. Sí, es correcto. Es este archivo. Lo vamos a descargar, ¿cierto? Para poderlo manipular como se debe ser. Denme un segundo. Y voy a ir por el lado de descargas. Y por aquí está. Muy bien, entonces nos vamos a concentrar específicamente en varias funciones con el único fin de que sigamos avanzando en nuestro aprendizaje de hoja de cálculo. Listo. Vamos a hablar de, digamos, sumar puntos y punto conjunto, promedio puntos y punto conjunto, contar puntos y punto conjunto. Listo. Por lo general, aquí tenemos de alguna manera unos datos de un tema de ventas. Está por trimestre, aquí ya está calculada la suma y aquí ya está calculado el promedio. En ese orden de ideas, pues muy sencillo decir suma total, un recorderis, igual suma, ¿cierto? Igual suma y seleccionamos esos datos, un recorderis ya de las clases pasadas. Vamos a pasar todo esto a pesos. Una vez para que no tengamos líos. Venta máxima, pues simplemente igual max, ¿cierto? Ustedes ya conocen esto. Y seleccionamos el rango. Muy bien. Venta mínima, igual min. Y seleccionamos el resto. Muy bien. Y el promedio total, pues es una suma. Igual suma. Igual suma. Muy bien. Y aquí tenemos entonces los datos. Listo. Muy bien. O sea, que ya llenamos esta parte. Vamos a hablar del sumar puntos, sí, no más. En ese orden de ideas, verifiquemos, digamos, denme un segundo. Vamos a ir a Excel Total, donde vamos a encontrar toda nuestra información propia de lo que se supone tenemos que ver, ¿cierto? En un segundo, muy bien. Entonces aquí voy a buscar, le voy a dar sumar puntos, sí, Excel Total. Listo. Muy bien. Vamos primero con este comando y vamos a mirar para qué nos va a servir. Listo. El sumar puntos sí es una función donde de alguna manera vamos a tener específicamente una relación de un solo criterio, ¿cierto? Hablar de un solo criterio es, digamos, establecer una condición. Por ejemplo, fíjense que aquí en sumar puntos sí nos está diciendo en este ejemplo que quiere sumar todos los números que tengan el valor 5. Entonces va a sumar la A2, la A7, suma esas dos para generar un valor que nos da 10. Para eso sirve específicamente sumar puntos sí. Está considerando un solo criterio. ¿Cuál es ese solo criterio?
que me sume los valores con un número 5. Y entonces se selecciona el rango de la basecita de datos, punto y coma, el criterio que necesitamos. Por aquí hay una información inclusive más amplia, fíjense. Sumar puntos sí, el rango, todos aquellos valores que sean menores que 3. Entonces es un valor de 8, me va a sumar el 2, el 1, el 1, el 1, el 1 y el 2. En cambio acá, fíjense, también lo podemos utilizar para determinar las ventas de una persona. Y entonces, ¿cómo debería de ser? Aquí tenemos sumar puntos y el rango donde están los vendedores, o sea, hace del A2 a la 10, y sacamos por fuera el vendedor que queremos buscar, que queda en F1. Entonces esto nos da Juan, ¿sí o no? Nos da Juan. Y Juan está en la celda F1. Y luego selecciono el rango de las ventas, C2 a C10, para que me sume las veces que Juan se repite, entonces me suma esos valores y me dé el resultado que estoy buscando. ¿Cierto? Entonces fíjense en que ahí tenemos el sumar puntos, sí. Lo mismo pasa en el caso, por ejemplo, de que yo quiera saber las ventas de un mes. Entonces lo hacemos de esa misma manera. Entonces, en ese orden de ideas, yo voy a colocar por acá, por ejemplo, voy a tener, digamos, una connotación muy parecida a lo que nos expresa, por ejemplo. Entonces, ventas, voy a colocar acá, ventas totales Medellín, ¿cierto? Total ventas Medellín o total ventas Cali. Fíjense que estoy utilizando específicamente un solo criterio. ¿Cuáles son las ventas totales de todo Medellín y de todo Cali? ¿Cierto? Entonces, para que lo tengan presente. Vamos entonces aquí a colorear en las mismas condiciones. Vea pues. Es que estoy coloreando con el que no es. En un segundo, yo busco el color. Eso, ahí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Muy bien. Entonces vamos a aplicar lo que nos dice la fórmula de sumar puntos sí. Entonces igual, sumar puntos sí, ¿cierto? Sumar puntos sí. Y en el sumar puntos sí, entonces recuerden, yo necesito saber las ventas totales de todo Medellín. Entonces, en este caso, selecciono la provincia, mi rango donde está específicamente Medellín, le digo punto y coma, selecciono Medellín y lo puedo fijar con F4 y luego le voy a dar mis ventas, ¿cierto? Y con eso voy a obtener las ventas de Medellín. Fíjense pues, aquí lo vamos a colocar en pesos, en moneda. Entonces ahí lo tenemos, 2.471.000. O sea que me suma Medellín 3 veces, 4, 5, 6 veces. Ahí lo tenemos. Listo, tienen la fórmula. Entonces todo el rango de la provincia, fijo Medellín y selecciono el rango de las ventas. Lo mismo pasa con el tema de Cali, ¿cierto? Venga, aumentemos aquí un poco. Listo. Entonces lo mismo pasa acá con las ventas de Cali. Vamos a mirar el tema de Cali. Listo. Entonces, para las ventas de Cali hacemos lo mismo. Vamos a decir igual sumar puntos sí, ¿cierto? Sumar puntos sí. Nuevamente, todo el rango donde está la ciudad. Seleccionamos Cali cualquiera y lo fijamos. Y luego seleccionamos el rango del total de ventas trimestrales. Y ahí obtenemos lo que estábamos buscando, ¿cierto? Entonces, aquí lo ponemos en moneda.
1.963.000. Entonces, fíjese que esa es la aplicación de sumar puntos, sí. Vámonos entonces a realizar estos ejercicios. Dice, número de vendedores con ventas superiores a 550.000 en el primer trimestre. Número de vendedores, listo. Entonces, si estamos hablando de número de vendedores chicos, número, o sea, necesito contar. O sea, que de alguna manera tengo que utilizar el contar o el contar puntos sí, que es el que conocemos. Pero ahora vamos a utilizar el contar puntos y punto conjunto. ¿Qué significa esa función? Que no, el contar puntos sí utiliza un solo criterio, recuerden eso. Pero el contar puntos y punto conjunto siempre va a utilizar dos o más criterios. Por ejemplo, nos están diciendo número de vendedores con ventas superiores a 550.000, primer criterio. Segundo criterio, en el trimestre en Cali, ¿cierto? En Cali. Entonces, vamos a buscar la información correspondiente al tema de contar puntos sí, ¿cierto? Para dar solución a eso. Contar puntos sí, Excel total, listo. Entonces aquí lo tenemos. Bajo este concepto, muchachos, entonces ya sabemos que cuando hablamos de contar puntos sí, bueno, ya habíamos hablado del contar puntos sí, qué pena. Vamos a hablar del contar puntos sí, punto conjunto, ¿cierto? Punto conjunto. Excel total. Listo, aquí lo tenemos. Entonces, el contar sí punto conjunto, recuerden que es de dos criterios o más. De por sí con esa función podemos contar hasta 127 criterios. Fíjense pues, 127. Si se nos complica un poco entender dos criterios, 3, 4, 5, imagínense en 127, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, contar puntos y punto conjunto, su premisa fundamental es que sea, inclusive hasta sirve para un solo criterio, puede ser 1, 2, 3, 4, hasta 127. Entonces, fíjense en lo que pasa con la función. Se quiere saber cuántas personas de las que hay en esta base de datos son hombres. Entonces se dice contar puntos y punto conjunto, selecciona la columna del sexo, B2, B16 y entre comillas hombre. Recuerden que esto yo lo puedo omitir seleccionando hombre y fijándolo sin necesidad de redactar entre comillas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la fórmula, contar puntos y punto conjunto, B2 hasta B16 que es el rango del sexo y entre comillas hombre o simplemente selecciono una celda que contenga hombre y la fijo. Hasta ahí llegaría hasta contar puntos sí. Recuerden que de esa manera el contar puntos sí funciona. Pero si le vamos a agregar el punto conjunto, ¿cierto? Que como les digo, para un solo criterio funciona también contar puntos y punto conjunto, pero tiene más aplicabilidad cuando son más criterios. Por ejemplo, quiero saber de esa base de datos cuántos son hombres y cuántos son mayores de 18 años. Entonces, fíjese, seleccionan la columna del sexo, ¿sí o no? Luego se selecciona a hombre. Luego se selecciona el rango de la edad y luego entre comillas se colocan mayores de 18. Entonces nos dice que son 8 hombres, pero de esos 8 hombres mayores de 18 años son 6, ¿cierto? Entonces en ese sentido ahí es donde se ve la aplicabilidad. Por eso es importantísimo que tengan en cuenta que dependiendo del número de criterios se utiliza la función, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ese ejercicio acá. Vamos a aplicarlo acá. Número de vendedores con ventas superiores a 550.000 en el primer trimestre. Entonces dices, número de vendedores, ¿cierto? Número de vendedores con ventas mayores a 550.000 en Cali, ¿cierto? Entonces en ese sentido, yo diría
¿qué tomaría? Las ventas, porque me dice vendedores, número de vendedores, con ventas superiores, ventas superiores a 550.000. Ah, bueno, pero aquí, pues, obvio, contar puntos sí, punto conjunto. Entonces, las ventas, ¿cierto? Punto y coma, mayores a 550.000. Aquí como no tengo de alguna manera la forma de seleccionar 550.000, entonces lo que voy a colocar es entre comillas mayor que 550.000. Signo mayor. Listo. Fijamos. Listo. Le digo punto y coma y selecciono en Cali. Entonces me voy para la provincia. Selecciono el rango de la provincia, punto y coma, y me voy para Cali. Selecciono Cali y ese sí lo puedo fijar. Miren pues que esa es la fórmula de contar puntos y punto conjunto. Ahí lo tienen, entonces me está diciendo cuántos vendedores hay con ventas superiores a 550.000 en el primer semestre en Cali. Solamente hay uno, un vendedor. Y efectivamente cuando uno se pone a mirar estos números, digamos que Cali, mírenlo acá, este es mayor a 550.000 y es el único que hay mayor a 1. Muy bien, vámonos con el siguiente, el mismo procedimiento. Número de vendedores con ventas iguales o inferiores a 500.000 en el trimestre en Medellín. Listo, es igual. Contar puntos sí, punto conjunto, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es nuestro rango? Primero las ventas, punto y coma. Dice inferiores o iguales, o sea que ya es al contrario, o sea, hace menor, ya no es mayor o igual. Símbolo de mayor o igual, menor o igual. Ah, pero venga, aquí nos falta el tema de las comillas, ¿cierto? Menor o igual a 500, ¿cierto? 500.000. Cerramos comillas, punto y coma. ¿Dónde? En Medellín. Entonces, selecciono la provincia, punto y coma, y selecciono Medellín y lo fijo. Ahí tenemos la fórmula y cerramos. Miren pues. Y entonces me dice que hay 6 vendedores en Medellín que tienen ventas inferiores o iguales a 500.000 pesos. Muy bien, hasta ahí ya hemos solucionado todo el tema de sumar puntos sí y todo el tema de contar puntos sí, punto conjunto. Muy bien. Les recomiendo entonces leerse muy bien todo lo relacionado con el tema. Listo. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente. En el siguiente dice, total ventas del trimestre de Ismael en Cali. Miren que ahí la concepción es diferente. Total ventas. Total ventas. Entonces, en ese sentido ya no me sirve ni sumar puntos sí, ni contar puntos sí, punto conjunto. Vamos a tener que utilizar el sumar puntos sí, punto conjunto. Entonces, con las mismas condiciones, muchachos. Si contar puntos y punto conjunto se puede utilizar para un criterio 2, 3, 4, 5, 6 hasta 127, lo mismo pasa con el sumar puntos y punto conjunto. Vamos a revisarlo en la red. Listo. Entonces tenemos sumar puntos y punto conjunto, Excel total, Excel total. Muy bien, entonces en ese sentido, verifiquemos. Bien, hasta 127 criterios nos permite. Y aquí tenemos, digamos, el ejemplo, donde nos dice, supóngase que se quiere saber de una lista de CDs, el número total de CDs vendidos que tengan exactamente 12 canciones. Denme un segundo.
Bueno, jóvenes, qué pena, pero me entró una llamadita. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de sumar puntos y punto conjunto, es importante de alguna manera determinar nuevamente cuántos criterios son los que estamos evaluando. Aquí, por ejemplo, nos dice, interesa sumar el número total de CDs vendidos que tienen exactamente 12 canciones. Entonces, número de CDs vendidos que tienen exactamente 12 canciones. O sea que aquí solamente hay un solo criterio, fíjense. Solamente el tema de 12 canciones y por eso lo colocan aquí, criterio número 1, 2. Y entonces el resultado lo generan acá. Y entonces, ¿cómo funciona el sumar puntos? Sí. No funciona en las mismas condiciones que nos dice el contar puntos y punto conjunto, pero entonces aquí se seleccionan, por ejemplo, porque habla de sumar el número total de CDs y se fijan en la columna esta, el número de CDs vendidos. Entonces, de la E2 hasta la E15, fíjense ahí el rango. Luego seleccionan las canciones que tienen los CDs. Entonces, en este caso, la columna C. Entonces, desde C2 hasta C15. Y luego seleccionamos B17, que es el criterio, que tengan solamente 12 canciones. Por eso ahí está subrayado en gris cuáles son los valores que toma. Finalmente suma la cantidad de CDs y nos da como resultado que el total de CDs son 29. Eso en función de un solo criterio, ¿cierto? Eso es un solo criterio. Pero cuando son más de un criterio, por ejemplo en este caso, donde nos dice, listo, tenemos el número total de CDs vendidos que tengan 11 canciones, un criterio y cuyo precio sea mayor a 4, segundo criterio. Entonces fíjese, se toma nuevamente cantidad de CDs vendidos, E2 hasta E15, listo, muy bien. Luego nos vamos a las canciones de C2 a C15, lo mismo que teníamos ahora. B17, o sea, C mayores a 11, listo, ahí lo tenemos, B17 mayores a 11. Y como nos piden el precio mayor a 4, entonces seleccionamos la columna del precio de D2 a D15, ¿cierto? De D2 a D15. Y seleccionamos la celda donde hayamos colocado el segundo criterio, que es mayor a 4, ¿cierto? Yo puedo sacar la información por fuera de la basecita de datos para mejor, digamos, apreciación. Pero si yo entiendo muy bien qué es lo que estoy haciendo, no hay necesidad de hacerlo, simplemente lo digito ya. Listo, entonces en ese sentido, miremos qué es lo que nos está pidiendo acá el ejercicio. Lo que nos está pidiendo de alguna manera es total de ventas del trimestre de Ismael en Cali, ¿cierto? Total de ventas de Ismael en Cali. Si me está diciendo de primera entrada ventas de Ismael, entonces en ese sentido lo primero que debería de decir es igual, estamos hablando de sumar puntos y punto conjunto, que es el que estamos mirando, ¿cierto? Igual, sumar puntos y punto conjunto. Ventas, listo. Entonces selecciono las ventas. Hasta ahí vamos bien. De Ismael, entonces me voy para los vendedores. Me voy para los vendedores. Selecciono el rango de vendedores, pero como es de Ismael, entonces punto y coma, selecciono Ismael. Listo, ahí lo tengo. Y lo fijo, porque es Ismael. ¿En dónde? Me está diciendo, en Cali. Entonces, en este caso, punto y coma, selecciono todo el rango de la provincia y luego le digo Cali. Selecciono Cali y fijo. Entonces, ahí tenemos la fórmula completa. Y esto nos dice que el total de ventas de Ismael en Cali es de 655.000 pesos. Ese es el total de ventas de Ismael en Cali. Muy bien. Bajo esa concepción, entonces vamos a hacer el siguiente. Se hace igualito. Total de ventas de Silvia en Medellín. Entonces igual.
igual, sumar, punto sí, punto conjunto. Muy bien, ahí lo tenemos. Vuelve y juega. Ventas, total ventas. Entonces tomo las ventas. Total ventas. Listo, hasta ahí vamos bien. Sigamos, total ventas. Del trimestre de Silvia. Listo, entonces me voy para donde el vendedor. Que me están preguntando por Silvia. Entonces, vendedores, rango de vendedores. Luego, listo. Ahí vamos, ahí vamos. Luego, voy por Silvia. Entonces selecciono a Silvia y lo fijo con F4. Luego me voy, me dicen, ¿dónde? En Medellín. ¿Dónde está Medellín? Entonces selecciono el rango de Medellín. Listo. El rango de la provincia. Punto y coma, selecciono Medellín y lo fijo. Recuerden que es la misma apropiación, entonces ahí tenemos. La suma es de 375.875 pesos. Muy bien. Vamos entonces con el siguiente elemento. Fíjense muy bien lo que nos están pidiendo. Fíjense bien lo que nos están pidiendo. Nos hablan del promedio. Promedio. Listo. Promedio de ventas. O sea que tengo que ir a las ventas y sacar el promedio del trimestre de María en Cali. Entonces vamos a mirar la concepción inicial de lo que es promedio. Entonces vámonos para Excel total. Promedio. Punto sí, punto conjunto. Promedio, punto sí, punto conjunto. Excel total. Listo. Entonces, bajo estas condiciones, nos están diciendo, igual, este también nos lleva hasta 127 criterios. Y como bien lo dice, nos devuelve un promedio. Al devolvernos un promedio, entonces aquí tenemos un ejercicio. Fíjense que aquí tenemos, nos dice que tenemos unos artículos con tipo de color y su tamaño. Entonces nos dice, oiga, ¿cuál es el promedio de los artículos que tienen color rojo? ¿Cierto? Entonces ahí básicamente podríamos estar utilizando solamente promedio punto sí, pero aquí es promedio punto sí punto conjunto. Nos están dando solamente un criterio que sea de color rojo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Seleccionan la columna del artículo y luego seleccionan la columna del color. Y entre comillas se coloca el texto de rojo. Entonces nos dice que el promedio es de 536,25. Pero si hubiese un criterio más que hable, por ejemplo, del tamaño y que sea mediano, por decir algo, aquí está. Entonces fíjese, se selecciona primero todo el rango de los artículos. Luego se selecciona el rango del color y seleccionamos rojo. Luego seleccionamos el rango del tamaño y por último se selecciona mediano. Y nos dice que el promedio es de 757. Así es como funciona promedio. Listo. Bajo ese contexto, entonces, miremos cómo lo haríamos acá. De una manera muy parecida. Entonces vamos, promedio punto sí punto conjunto, miren que ahí está promedio punto sí punto conjunto y me dice promedio de las ventas. Primero que todo, las ventas. Ventas. Listo, ya lo tenemos seleccionado. Dice promedio de las ventas del trimestre de María. María, ¿dónde está? María está con vendedores. Entonces selecciono columna vendedores. Y luego selecciono a María. María y lo fijo con F4, ahí lo tenemos. Listo, entonces rango de ventas, rango de vendedores y a María. Punto y coma. Y luego sigue de Cali. Entonces punto y coma. Me voy y selecciono la provincia. Y le digo punto y coma. Y luego me voy para Cali. Fíjense que aquí estoy haciendo toda la fórmula también, aquí en la parte de arriba. Y le doy F4. Entonces ya tengo
ya tengo toda la estructura de la fórmula. Fíjense pues, promedio, y los respectivos rangos de acuerdo a lo que me están pidiendo. Entonces, bajo esa concepción, tenemos el promedio como tal. Listo. Y esto nos da 441.000 pesos sería el promedio. Lo mismo pasaría entonces con Silvia. Miremos. Igual promedio punto sí punto conjunto, ¿cierto? De las ventas, igual. Pues seleccionamos las ventas. Muy bien, las ventas. Punto y coma. ¿De quién? De Silvia. ¿Dónde está Silvia? Con los vendedores. Entonces me voy para donde los vendedores. Aquí selecciono vendedores, punto y coma. Fíjense que aquí estoy siguiendo la fórmula de Silvia y fijo. Listo. Ahí quedó fijada Silvia. ¿Dónde? En Medellín. Entonces nuevamente selecciono el rango de la provincia y luego me vengo para Medellín y lo fijo, cualquiera de ellos, y cierro. Entonces ahí tengo, son 375,875. Ahí tenemos toda la fórmula completa. Fíjense pues. Entonces aquí estamos utilizando promedio punto sí punto conjunto. Ya utilizamos sumar punto sí punto conjunto. Ya utilizamos contar puntos y punto conjunto y utilizamos sumar puntos y. Entonces eso, digamos que miren que es algo muy sencillo, no es complejo, es saber entender la dinámica de lo que nos están preguntando. Muy bien, bajo este contexto, entonces aquí está la hoja número 1, listo, hoja número 1. En esta hoja número 1 nos piden total de precio de los portátiles con procesador AM y unidad de Blu-ray. Total de precios de los portátiles con procesador Intel, unidad Blu-ray y DVD de 500 gigas. Sumar los precios. Entonces fíjense pues, aquí hay unos buenos argumentos y es utilizando nuevamente estos tres elementos. Dice total de precios. Aquí tenemos los precios, fíjense, miren acá. Total de precios, no me dice que me cuente. Entonces, ¿con cuál será? ¿Será con sumar puntos sí, promedio puntos sí o contar puntos sí? ¿Cierto? En este caso, promedio total de precios de portátiles. Sumar los precios. Miren que abajo más dice promedio, número de portátil. Entonces aquí podríamos estar usando, por ejemplo, sumar puntos y punto conjunto. Igual, sumar puntos y punto conjunto, ¿cierto? Me dicen total de precios. Entonces primero los precios. Ahí lo tenemos inicialmente, ¿cierto? Luego ya tenemos el rango suma, luego el rango criterio 1. Entonces me dice, de los portátiles con procesador. Entonces estamos hablando, primero procesador, con procesador AMD. Entonces, punto y coma, selecciono AMD, fijo, luego me dice, y unidad de Blu-ray. Entonces vengo para la unidad, o sea, unidad óptica. Mírenlo aquí, seleccionamos y luego selecciono la unidad de Blu-ray y fijo y cierro. Entonces aquí me dice que el total de precios es de 1.600.000. Fíjense, entonces, lo mismo pasará con el total de precios de portátiles, con la suma, con el promedio. Entonces ahí les dejo pues como para que ustedes practiquen. Esto es para que ustedes practiquen. Hay un ejercicio aquí número 2, que yo pensaría que es lo mismo. Número de hombres mayores a 18 años, número de mujeres con 24 años, cantidad de colombianas
que son médicas, número de peruanos médicos mayores de 25 años. Muy bien, entonces en ese sentido, compañeros, quiero que ustedes desarrollen de alguna manera la hoja número 1, desarrollen, pues, a ver, que ustedes terminen de desarrollar la hoja 1, esta, que terminen de desarrollar el ejercicio 1. Y miremos acá, no, aquí ya no, aquí ya es otra funcionalidad. Entonces quiero que lleguen solamente hasta acá, que ustedes entiendan y comprendan, perdón, muy bien estos dos ejercicios antes de continuar con lo que viene. Cierto que ya es un tema de buscar información. Entonces yo preferiría que lo hiciéramos de esa manera. ¿Qué más les puedo contar? No, chicos, quiero que dejemos ahí, precisamente porque en el otro grupo vamos aquí. Hoy lo hice un poco más rápido, en el otro grupo hubo pues como problemas, pero sí quiero que tengan presente una cosa adicional, ¿cierto? Y eso adicional lo voy a montar acá, listo, es hablar de los operadores de comparación. Operadores de comparación, listo. Si yo voy a hablar de los operadores de comparación, ¿y por qué necesito que hablemos de los operadores de comparación? Porque fíjense que por acá utilizamos algunos, como cuáles, aquí miren, mayor, aquí inclusive fue menor igual, entonces necesito que ustedes entiendan muy bien eso. Entonces vamos con el tema de operadores de comparación. Operadores de comparación, Excel total, Excel total. Muy bien. Para este tema de comparadores, comparar valores en Excel total, vamos a ver si este nos sirve. Claro, mírenlo, aquí lo tenemos. Tenemos el operador del igual, tenemos el operador de mayor que, tenemos el operador de mayor igual que, tenemos el operador de menor igual que y el operador diferente de, ¿cierto? Esos son los comparadores o símbolos de comparadores en la operación. Listo. Bajo este contexto, muchachos, bajo este contexto, denme un segundo. Entonces, en ese sentido, fijémonos. Digamos que tenemos aquí unos números. Digamos, vamos a colocar aquí números. Listo. Y en esos números voy a tener, digamos, de alguna manera lo siguiente. Digamos que tengo aquí el 5, el 6, el 7, el 10, el 15, el 2 y el 5. Listo. Digamos que tenemos estos valores. Vamos a aumentar esto un poquito. Y aquí voy a colocar otros números. Digamos que aquí tengo el 12, aquí tengo el 8, aquí tengo el 7, aquí tengo el 10, aquí tengo por ejemplo el 9, aquí tengo por ejemplo el 5 y aquí voy a tener el 6, ¿cierto? Listo, tengo estos números. Y al tener estos números, vamos a aplicarles el comparador. Listo. Vamos a aplicarles los comparadores. Primero, vamos a aplicar el comparador igual, ¿cierto? El igual. Listo. Vamos a aplicar el comparador mayor que, mayor igual, menor
menor igual, y vamos a aplicar el diferente. Listo, diferente. Muy bien. Bajo esta concepción, entonces, muchachos, a lo mejor ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo saco yo esos símbolos? Sacar esos símbolos representan lo siguiente. Fíjense, al lado de la tecla de Shift, mejor dicho, arribita de la tecla Control hay una tecla que se llama Shift, que es una flechita. Y al lado de esa flechita hay una tecla que tiene dos símbolos contrarios. Uno es el mayor y el otro es el menor. Entonces lo pueden sacar así a través del teclado. Si no lo pueden sacar del teclado, entonces le dicen por favor al 62 para mayor, ¿cierto? Al 62 para mayor. Al 60 para menor, fíjenselo pues, al 60 para menor. Y al 61, a ver, yo veo al 61 para el igual. Entonces con ellos construyen todos los símbolos. Listo. Entonces vamos a verificar lo siguiente. Fíjense. Entonces igual, 5 es igual a 12. Entonces ustedes se fijan que estos números son diferentes. Entonces él me va a sacar un falso. Claro, me va a decir falso porque 5 no es igual a 12. Y si yo deslizo la información, fíjense, algunos van a ser ¿qué? Verdaderos. ¿Por qué? Porque 7 sí es igual a 7 y 10 sí es igual a 7. Entonces fíjense pues cómo funcionan los comparadores, ¿cierto? Entonces ahí los tienen. Ahora, vamos a ver, vamos a aplicar el de mayor. Entonces le digo igual, 5 será mayor que 12. Ahí también me va a aparecer falso. Miren, porque es que 5 no es mayor que 12. Y si deslizo me colocará verdadero donde sí sea mayor. Entonces ahí lo tenemos, vean. Verdadero. Entonces 15 es mayor que 9. Correcto, los demás son falsos. Muy bien. Ahora, vamos a aplicar el de mayor o igual. Entonces le vamos a decir igual, 5 será mayor o igual. Ahí hay dos condiciones, o sea que puede tomar o el mayor o puede tomar el igual. 5 es mayor que 12, entonces sabemos que 5 no es mayor que 12, ni 5 tampoco es igual a 12. Entonces me va a colocar un falso, fíjense. Entonces me va a colocar verdaderos donde haya que colocar verdaderos. Entonces miren cómo se generan las diferentes respuestas, ¿cierto? Entonces, miren cómo se generan las diferentes respuestas para que lo tengan ahí presente. Muy bien, ahí ya aplicamos el mayor igual. Ahora vamos con el menor. Recuerden que lo hacen para el menor es al 60. Listo. Si no lo pueden ubicar en el teclado. Entonces le decimos igual. 5 es menor que 12. Ese sí es verdadero. Fíjense. Ahí me sacó un verdadero. Y si deslizo me va a colocar verdadero donde todos son verdaderos y falso donde son falsos. Pues claro, miren. 6 es menor que 8, entonces eso es verdadero. 2 es menor que 5, eso es verdadero. Entonces ahí tenemos, digamos, la concepción de lo que es menor. Ahora, menor igual, son dos condiciones. Entonces, 5 es menor o igual que 12. También me va a sacar verdadero porque me toma uno de las dos condiciones. ¿Cierto? Entonces miren que ahí es verdadero. Ahí nos establece que es verdadero. Y nos colocará verdadero donde, miren, me coloca que 7 es igual a 7. Claro, me coloca verdadero porque una de las condiciones es que sea menor o igual. Cualquiera de las dos condiciones es válida, muchachos.
Muy bien. Y por último, vamos a mirar el diferente que, ¿cierto? Que son signos contrarios. Le vamos a decir igual. 5 es diferente, entonces menor y mayor al mismo tiempo. Es diferente que 12, también me va a salir verdadero porque ambos son diferentes. Fíjense pues, ambos son diferentes, entonces me generará verdadero donde haya verdadero y falso donde se tenga que dar falso. Entonces esto es lo que se conoce como los operadores de comparación. Esos operadores de comparación, fíjense que son muy importantes saberlos conocer porque ya aquí ya los utilizamos para saber que mayor que 550.000 o menor o mayor o igual o diferente que, miren que aquí utilizo un menor igual, por eso. Entonces por eso les estoy explicando el tema de los operadores de comparación. Entonces para que lo tengan en cuenta. Bueno, muchachos, no quiero adelantar más en la temática, como les digo. En el otro grupo llegamos hasta aquí. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, quiero que estudien para el próximo sábado. Para el próximo sábado, la idea es poder continuar con lo que sigue, seguir haciendo ejercicios, tallercitos y así sucesivamente. Y para dentro de 8 días, yo creo que les tengo entonces cómo les fue en el examen. Muchas gracias por todo, cuídense mucho y que estén muy bien.